Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de álgebra lineal. Estamos en el tema 1, espacios vectoriales, y en este vídeo vamos a hablar sobre un nuevo concepto que es fundamental en el desarrollo de toda nuestra teoría. Es el concepto de subespacio vectorial generado. Hasta ahora hemos estado viendo las definiciones básicas sobre espacio vectorial y sobre subespacio vectorial. Es decir, a partir de un espacio vectorial ambiente, pues también consideramos ciertos subconjuntos que ante determinadas propiedades pues podían considerarse también un espacio vectorial al restringir las operaciones sobre él. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en ocasiones hay otros subconjuntos a los que no pasa esto, ¿no? Habíamos visto en el vídeo anterior que, por ejemplo, si teníamos dos rectos en el plano que pasan por el origen, pues la unión de ellas dos no era un subespacio vectorial. Lo que va a pretender el concepto de subespacio vectorial generado es el de intentar obtener un subconjunto que sea un subespacio vectorial, pero que además se contenga al conjunto inicial y que sea el más pequeño posible que lo contenga, ¿no? Vamos a ver esto. Para ello es necesario ver previamente algunas propiedades sobre subespacios vectoriales que no habíamos visto en el vídeo anterior. Las vamos a ver rápidamente, pero también además son propiedades fundamentales y que se van a utilizar muchas veces. Entonces, supongamos lo siguiente, supongamos, lo vamos a ver en forma de proposición, supongamos que tenemos un espacio vectorial E sobre un cuerpo conmutativo K. Entonces, las propiedades que se cumplen son las siguientes. El conjunto formado tan solo por el neutro de la suma del espacio vectorial es un subespacio vectorial. Y el conjunto formado por el propio espacio vectorial también es un subespacio vectorial. Es decir, escrito con notación utilizando el retículo de subespacios, se tendría esta pertenencia. Otra cuestión que se cumple es que si tomamos un subespacio vectorial cualquiera, el neutro de la suma pertenece a ese subespacio vectorial. Esto ya deja entrever una de las propiedades que he estado utilizando al dibujar subespacios vectoriales en el plano o en el espacio R3 o R2. Siempre dibujaba rectas que pasaban por el origen y siempre dibujaba planos que pasaban por el origen o rectas que pasaban por el origen en R3. ¿Por qué hacemos esto? Pues precisamente porque el origen es en R2 o en R3, el origen de coordenadas, que es la upla 0, 0, 0 o 0, 0, 0, es el neutro para la suma del espacio vectorial R2 o R3 y cualquier subespacio debe tener a ese neutro. ¿Vale? Entonces, solo las rectas que pasan por el origen serían subespacios vectoriales. Y solo los planos que pasan por el origen son subespacios vectoriales. Los planos que no pasan por el origen, pues en principio no lo serían. Y tampoco lo serían las rectas que no pasan por el origen. Por eso las dibujaba de esa manera. Ya vimos en el vídeo anterior también que en el plano, pues las rectas que pasan por el origen eran subespacios vectoriales. Vale, por otro lado, también se cumple una tercera propiedad que es muy importante. Esta va a ser clave para poder definir lo que llamamos subespacio vectorial generado. Es que da una familia arbitraria de subespacios vectoriales vamos a llamarla f sub i, indexada por un conjunto i. Esta familia puede ser vacía. Entonces la intersección no puede ser vacía, quiero decir. Entonces la intersección de todos ellos es un subespacio vectorial. No puede ser vacía por una cuestión de teoría de conjuntos, porque si fuese vacía esta familia, no podríamos realizar lo que se llama la intersección. Es un tema de técnico de la teoría de conjuntos. Entonces, aquí es importante este hecho, que es la intersección de una familia de subespacios vectoriales es también un subespacio vectorial. Esto lo denotaremos con la notación del retículo de subespacios. Bien, vamos a pasar a demostrar este teorema. Entonces, lo vemos del siguiente modo. Supongamos que vamos a demostrar la primera propiedad. La primera propiedad es que tanto el conjunto formado solo por el cero como el conjunto E son subespacios vectoriales. Entonces, vamos a tomar un par de vectores del conjunto formado por el cero y lo que vamos a ver es que su suma también pertenece a ese conjunto. Para ello ocurre que si los dos elementos pertenecen al conjunto formado por el cero, ambos son el vector cero, entonces su suma es 0 más 0, que es igual a 0, y eso pertenece al conjunto. Por otro lado, dado un escalar y dado un elemento del conjunto, ese elemento será el cero, ¿no? Esto, aunque aquí no lo he escrito, lo que ocurriría es que esta igualdad se da porque u es el vector cero, entonces lambda por u sería lambda por cero, y lambda por cero ya demostramos que esto siempre era el vector cero que pertenece al conjunto. Por lo tanto, el vector, o mejor dicho, el conjunto formado solo por el vector cero es un subespacio vectorial de.
Por otro lado, también vamos a probar que esto es un espacio vectorial sobre K. Es un subespacio vectorial el espacio vectorial completo es un subespacio vectorial. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Vamos a utilizar la definición. Vale, debido a que esta terna es un espacio vectorial sobre K, si consideramos esta terna pero restringiendo las operaciones a E por E y a K por E, pues obtendríamos que la restricción de estas operaciones son la propia suma y el propio producto. Por lo tanto, esta terna sería igual a esta y tiene estructura de espacio vectorial. Por lo tanto, por definición, como al restringir tiene estructura de espacio vectorial sobre K, pues esto es un subespacio vectorial de. Bien, dicho esto, vamos a pasar a demostrar ahora que todo subespacio vectorial tiene alcero. Consideremos un subespacio vectorial F. Como es un subespacio vectorial, está contenido en el espacio vectorial ambiente y además es no vacío. Bien, al ser no vacío, entonces lo que ocurre es que existe un elemento de F. Ahora, este elemento de F también es un elemento de E. Y como es un elemento de E y E con la suma es un grupo abeliano, existe por lo tanto un opuesto. Existe un U al que U más menos U es el neutro. Por otro lado, este menos U ya demostramos en otro teorema que era el producto del menos 1 K por U. Y como menos 1 es un elemento del cuerpo y U es un elemento de F y F es un subespacio vectorial, el producto de ambos pertenece al subespacio. Por lo tanto, tenemos que tanto U como menos U pertenecen a F. Y de nuevo, como F es un subespacio vectorial, su suma pertenece a F. La suma de ambos dos es el vector cero, por lo tanto, cero pertenece. Es lo que queríamos ver. Además de todo esto, vamos a ver que justo este cero, que es el neutro para la suma en el espacio ambiente, es justamente el neutro para la suma restringida al subespacio F. Porque si tomamos un vector U de F cualquiera, se tiene que, como este vector U pertenece a E, pues U más cero es U y cero más U es U. Pero entonces lo que está ocurriendo es que cero, que es un elemento de E, es un neutro de F. Además, como cero pertenece a F, que lo hemos probado antes, es un elemento de F que es elemento opuesto, perdón, es elemento neutro para todos los elementos de F. Ya sabemos que F con la suma restringida es un grupo abeliano, porque F es subespacio vectorial, y en un grupo abeliano el neutro es único. Por lo tanto, como cero cumple ser elemento neutro, este es el único elemento neutro de F con su suma restringida. Por lo tanto, efectivamente, pues lo que ocurre es que el neutro de F de cualquier subespacio vectorial es justamente el cero. Para finalizar, vamos a ver que la intersección de una familia de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial aquí, como digo, y tiene que ser una familia pues, no vacía. Bien, si tenemos una familia no vacía de subespacios vectoriales, vamos a tomar un par de elementos de la intersección. Si estos elementos pertenecen a la intersección, entonces para cualquier elemento de la familia, tanto U como V pertenecen a ese elemento de la familia. Como ese elemento de la familia es un subespacio vectorial, pues la suma de U y V pertenecerá a ese elemento de la familia. Y esto ocurre para todos los elementos de la familia. Por lo tanto, la suma pertenece a todos los elementos F sub i de la familia. Esto implica que, por lo tanto, la suma pertenece a la intersección, que es lo que queríamos ver. Por otro lado, si tomamos un escalar lambda y un vector u de la intersección, pues lo que ocurrirá es que como u pertenece a la intersección, u va a pertenecer a todos los elementos de la familia. Y como todos los elementos de la familia son subespacios vectoriales, si tomamos un escalar cualquiera y lo multiplicamos por u, pues ese vector que nos dé también será un subespacio vectorial. Y esto va a ocurrir para todos los elementos de la familia. Por lo tanto, como este producto pertenece a todos los elementos de la familia, también va a pertenecer a la intersección, perdón que se me ha ido aquí, también va a pertenecer a la intersección de los elementos de la familia. Muy bien, pues nada, vistas estas propiedades, ya estamos en disposición de poder introducir el concepto de subespacio vectorial general. Antes vamos a motivarlo un poco con lo que comentaba anteriormente. Imaginemos que tenemos dos rectas en el plano R2. Esta recta R1 y esta recta R2. ¿Qué ocurriría aquí? Pues ya vimos en un vídeo anterior que esto no es un subespacio vectorial, porque claro, al sumar, por ejemplo, eh, este elemento, este vector, si cojo este vector y lo sumo con este, pues me da, por ejemplo, este vector que no está. O si sumo este vector y lo sumo con este, el vector de aquí, con este de aquí, me da un vector en el eje Y que no está. Entonces podríamos probar, por ejemplo,
O sea, con eso ya veíamos que no es un subespacio vectorial. Podríamos probar, por ejemplo, a añadirle a mi conjunto S, añadirle el eje X y el eje Y, los vectores del eje X y los vectores del eje Y. ¿Sí? Podemos añadir aquí vectores que estén contenidos en el eje X y en el eje Y. En este caso parecería que ya tenemos un subespacio vectorial. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Pues fijaos aquí, lo tengo un poco escrito, pero lo voy a escribir de nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que si cojo, por ejemplo, este vector y este otro y hago el paralelogramo, pues me va a dar un vector tal que así. Y esto es un vector que no está en este conjunto que habíamos considerado aquí. Por lo tanto, pues al unirle estos elementos, pues tampoco tengo un subespacio vectorial. Vale, la pregunta que nos planteamos aquí es, vale, ¿qué vectores o sí qué vectores tengo que añadir a este conjunto R1 unión R2 de manera que al final consiga llegar a tener un subespacio vectorial que por lo tanto va a contener a mi conjunto S, pero que sea el más pequeñito posible, es decir, que no me pase. O sea, que coja los vectores justos y necesarios para llegar a un subespacio vectorial, pero sin pasarme. Pues bien, lo que vamos a ver es que efectivamente, teóricamente vamos a ver que esto es posible, que siempre para un conjunto pues va a poder existir este subconjunto, que va a ser el más pequeñito posible, que hace que, o sea, que va a contener a mi conjunto inicial y que va a ser un subespacio vectorial. Y va a ser el subespacio vectorial más pequeñito que contenga a mi conjunto de partida. Y nos observamos un poco aquí, es verdad que lo tengo un poco guarradillo, pero bueno, si observamos un poco aquí el plano, que es lo que pretendía yo hacer en esta imagen, si observamos un poco el plano, pues tendríamos aquí los ejes coordenados, podemos tener una recta que pasa por el origen, esta recta que pase por el origen, eh, y esta otra recta que también pasa por el origen, y queremos obtener todos los posibles vectores. Entonces, imaginemos, cogemos un punto cualquiera, lo que siempre voy a poder hacer es obtener este punto, pues como suma de dos vectores, ¿no? De dos vectores que estén en mis rectas. Cojo este vector y cojo este, pues ese vector es la suma de los dos. Si cojo este otro vector, cojo este otro vector, pues ese también va a ser, poder ser la suma de dos vectores de mis rectas. Voy a coger esto, voy a coger este, y cuando sume este vector con este, pues por el paralelogramo, ese va a ser. Entonces, un subespacio que contenga mi conjunto de partida inicial, pero que sea subespacio, o sea, un conjunto que sea subespacio y que contenga mi conjunto de partida inicial, va a tener que tener a todas las sumas. Es más, si yo considero aquí mi espacio y mis rectas, pues puedo considerar un punto aquí y puedo considerarlo, pues yo qué sé, pues como suma de estos dos vectores. Entonces, si yo cojo, este sería este vector y este, pues bueno, este vector de aquí podría ser a lo mejor un vector inicial u multiplicado por un lambda y este sería un vector inicial v pues multiplicado por un nu. Entonces, este vector que obtendríamos aquí, que es la suma de los dos, que tiene que ser el paralelogramo, aquí, vamos a dibujarlo bien. Si consideramos este punto, pues podría ser este punto, así, estaría por este vector y por este. Este vector podría ser un vector u multiplicado por un lambda, y este vector v, pues sería este v multiplicado por un cierto u, mu, pues sería este vector grande, y este vector grande sería un lambda por u. Entonces el vector aquí suma sería lambda u más nu v. Y ese, pues también tendría que ser, es un vector posible, ¿no? Que se nos quedaría fuera si no lo consideramos. Entonces, esto lo podemos hacer para cualquier lambda y para cualquier nu. Entonces, todas estas combinaciones, digamos, de un número por u, entonces un número por v, siendo u y v cualesquiera vectores y siendo lambda y nu cualesquiera escalares, pues tienen que estar dentro de ese subespacio, de ese subconjunto F, que sea subespacio y que contenga mi espacio inicial. Entonces, pues esta es la idea, ¿no? Esta es la idea a la que vamos. La idea a la que vamos es el poder obtener un subconjunto que sea el más pequeñito posible que contenga ese. Vamos a ver que teóricamente vamos a poder considerar esto. Vamos a hacerlo a partir de la siguiente definición, ¿vale? Vamos a dar la siguiente definición
Entonces vamos a considerar E un espacio vectorial sobre K un cuerpo conmutativo y S un subconjunto de, fijaos que ahora no impongo que sea vacío, podría ser el subconjunto vacío. Incluso el subconjunto vacío va a poder generar un subespacio vectorial. Vamos a llamar, o se dice, subespacio vectorial generado al siguiente conjunto. Vamos a considerar la siguiente familia. La familia de los Fs contenidos en E, tal que F es un subespacio vectorial de E y S está contenido en F. Vamos a considerar esta familia. Esto es una familia de subespacios vectoriales, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es la intersección de esta familia. Hacemos esta intersección y a esto lo vamos a llamar o lo vamos a denotar con esta notación. Lo que también lo podríamos escribir a lo mejor así, la intersección de todos los subespacios vectoriales al que S está contenido en F. Es decir, vamos a considerar en nuestro espacio de partida todos los subespacios vectoriales y vamos a quedarnos solo con aquellos que contengan a S y los vamos a intersecar todos. Entonces, a esto se le llama subespacio vectorial generado por S. ¿Vale? En el espacio E a veces se le pone esto aquí abajo para saber que está en E, pero por el contexto se sabrá. Entonces, una primera observación que vamos a hacer aquí, una primera observación que tenemos aquí, es, uno, pues es que, claro, F es familia de subespacios vectoriales. Entonces, si es una familia de subespacios vectoriales, la podemos poner así, los F de son subespacios vectoriales tales que contienen a F, ¿vale? Esto es una familia. Pues entonces, como ya hemos visto en el teorema anterior, la intersección es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial. Es decir, que lo que llamamos subespacio vectorial generado por un conjunto, el subespacio vectorial generado por el conjunto F, S es un subespacio vectorial. Es decir, ya estamos viendo que dado el conjunto S, aunque S no sea un subespacio vectorial, el generado sí lo va a ser. ¿Vale? Por lo tanto, esto es lo que queríamos. Lo que veremos posteriormente es que este es el subespacio vectorial más pequeño. ¿Vale? O bueno, o mejor dicho, lo vamos a. Ahora lo veremos. Otra observación que quiero hacer es que S puede ser el vacío. Si S es el conjunto vacío, el generado por el vacío es la intersección de todos los subespacios vectoriales que contienen al vacío. Los subespacios vectoriales que contienen al vacío son todos, por lo tanto es la intersección de todos los subespacios vectoriales. Entonces el vacío también va a ser un subespacio vectorial que es la intersección de todos. Ahora bien, ¿cuál es la intersección de todos los subespacios vectoriales? Pues ya hemos visto que el único elemento que está en cualquier subespacio vectorial es el cero. Es claro que el cero está aquí contenido, el cero está aquí contenido, y ahora si damos un elemento que pertenece a todos los subespacios vectoriales, o sea, si X es un elemento, un vector, que está en todos los subespacios vectoriales, entonces necesariamente X tiene que ser cero. Es decir, también se da el otro contenido. Por lo tanto, el subespacio vectorial generado por el vacío es el formado por X. Y por último, vamos a ver lo que hablábamos, que es que el generado por S es el subespacio vectorial más pequeño, tal que S está contenido en E. Vamos a ver esto. A ver, en primer lugar, hay que ver que S está contenido en la intersección de todos estos subespacios vectoriales. ¿Es esto cierto? A ver,
Si F es un subespacio vectorial de E y S está contenido en F, ¿vale? Pues lo que quiero decir aquí es que al considerar esta familia que hablábamos de los subespacios vectoriales, tales que contienen a S, lo que ocurre es que para cualquier F de esa familia, S está contenido en él. Entonces, cuando tenemos varios conjuntos que contienen a otro conjunto y los intersecamos, entonces ese conjunto también está contenido en la intersección. Es que entonces ese está contenido en la intersección de la familia, que es precisamente esta intersección que estamos diciendo aquí. Y esto es lo que hemos llamado generado por S. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente S es un subespacio vectorial, ya lo hemos visto antes, y S está contenido en el generado. Es decir, el generado es un subespacio vectorial que contiene a S. Pero además vamos a ver que es el más pequeño, porque si F es un subespacio vectorial y S está contenido en F, ¿vale? Vamos a ver que entonces también contiene al generado, porque ¿qué va a ocurrir? Pues que si estoy considerando esta familia que decíamos antes, que es la de estos, los Fs LE que contienen a S, ¿vale? Si F pertenece a F, entonces la intersección de la familia está contenida en F. Por lo tanto, como esta intersección de la familia es lo que estamos llamando intersección de los Fs, que son subespacios, y contienen a S, entonces el generado por S está contenido en F. Por lo tanto, sí que está ocurriendo que eh, esta familia, ¿vale? Sí que está ocurriendo que esta familia o este subespacio vectorial generado está contenido en cualquier subespacio que lo contiene. Es decir, cualquier subespacio vectorial que contenga S también va a contener al subespacio vectorial generado, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos ahora a a ver algunos ejemplos. ¿Vale? En el siguiente vídeo veremos las propiedades fundamentales del subespacio vectorial general. Veamos algunos ejemplos. Y también, efectivamente, en el siguiente vídeo veremos las propiedades fundamentales. Vale, entonces consideremos que tenemos, ahora vamos a considerar, por ejemplo, al subespacio Rn. Vamos a considerar al subespacio, por ejemplo, por poner un ejemplo, vamos a considerar el subespacio R3. Y vamos a considerar el siguiente conjunto. Vamos a considerar el conjunto 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Entonces, querríamos saber, aquí tenemos esto y tenemos estos tres vectores. Queremos saber cuál es el subespacio vectorial general. Bueno, lo que está claro es que cualquier subespacio vectorial tiene que contener a cualquier suma de estos. Entonces, cualquier, cualquier combinación de la forma lambda por 1, 0, 0 más nu por 0, 1, 0 y más gamma de 0, 0, 1 será un elemento del generado, ¿vale? Ahora bien, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tomamos un punto cualquiera o un vector cualquiera, x y z, de R3, este vector x y z, lo podemos ver como el número x por el 1, 0, 0, más el número y por el 0, 1, 0, y más el número z por el 0, 0, 1. Por lo tanto, es una combinación lineal, ya por decirlo de alguna manera, de estos. Ya veremos en el siguiente vídeo lo que es una combinación lineal. Va a pertenecer, por lo tanto, aquí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que R3 está contenido en el generado por S. Pero claro, el generado por S a su vez es un subconjunto de R3 porque es un subespacio. Este generado es subespacio vectorial de E. Entonces está contenido en R3. Y este otro contenido es el que acabamos de ver aquí. Esto de aquí se lleva aquí. ¿Esto qué me quiere decir? Pues que R3 es precisamente el generado por este subespacio
por este subconjunto. Luego, este subconjunto en sí mismo no es un subespacio vectorial, porque, por ejemplo, si sumamos este vector, que es el 0, el 0, 0, 1, con el 0, 1, 0, pues obtenemos un vector que está aquí, y este vector pues no está en S, porque es el vector 0, 1, 1, ¿vale? Que no está en S, está en S. Por lo tanto, S no es subespacio vectorial, pero el subespacio vectorial generado sí que es un subespacio vectorial, que además hemos visto que es todo generado por S. ¿Vale? Entonces, un poco la idea de los subespacios vectoriales generados va a ser esta, el obtener un subespacio vectorial a partir de un subconjunto cualquiera. Entonces, vamos a dar una última definición aquí, una última definición que nos va a llevar, ¿vale? A dar una caracterización de cómo calcular el subespacio vectorial generado por un conjunto, porque aquí, en este ejemplo que he hecho, ha sido más o menos sencillo ver que R3 es todo el subespacio vectorial generado. Pero en general, el subespacio vectorial generado por un conjunto no va a ser todo el espacio. Es cierto, antes de ver esta definición vamos a ver eso, que por ejemplo si consideramos el espacio R3, ¿vale? Y vamos a considerar solo el vector 0, 0, 1 y el vector 0, 1, 0, pues el subespacio vectorial generado por el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, pues ese no va a ser todo R3, no va a ser todo R3, porque, por ejemplo, el vector 1, 0, 0 no va a pertenecer a este generado, ¿no? No va a pertenecer a este generado. ¿Por qué no va a pertenecer a este generado? Lo vamos a ver de manera más sencilla a partir de una caracterización que vamos a dar de los subespacios vectoriales generados. La manera más sencilla de caracterizar los subespacios vectoriales generados es a partir de las combinaciones lineales de vectores. Entonces vamos a definir aquí lo que es una combinación lineal de vectores y luego vamos a ver que precisamente el subespacio vectorial generado va a estar formado por todas las combinaciones lineales de los vectores del conjunto S. Eso lo veremos en el siguiente vídeo, pero aquí vamos a definir qué es una combinación lineal. Vamos a considerar E un espacio vectorial sobre K un cuerpo conmutativo. Entonces, si S es un subconjunto de eh, se dice combinación lineal de vectores de S a cualquier vector de la forma, a cualquier vector de la siguiente forma. La forma lambda 1 multiplicado por un vector más lambda 2 multiplicado por otro vector más así puede haber n vectores o r vectores, ¿vale? De la forma esta, tal que pues lambda 1, lambda 2 y lambda r tienen que ser escalares y los vectores u1, u2 y ur tienen que ser elementos de S. Entonces, todos los vectores de esta forma son combinaciones, lo que se llaman combinaciones lineales de vectores de S. Además, si X es un elemento de, se dice que X es combinación lineal de DS o de elementos de S o X está ligado en S cuando existen escalares, lambda P,
y existen vectores, una cantidad finita de ellos pertenecientes a S, tales que X es la combinación lineal formada por esos escalares y esos vectores. Entonces, esto es lo que se llaman combinaciones lineales. Aquí, por finalizar, vamos a ver algunos ejemplos de combinaciones lineales. Por ejemplo, en R3, pues lo dicho, sí, dado el vector, por ejemplo, el 1, 0, 3 y el 2, 1, 1 y el 1, 1, menos 1, pues cojo un número cualquiera, por ejemplo 7, por 1, 0, 3, más 2 por 2, 1, 1, más menos 1 por 1, 1, menos 1. Esto es lo que se llama una combinación lineal de estos vectores, o del conjunto formado por estos vectores. Y además, el vector, si lo operamos, tenemos que esto es 7 más 4, que es 11 menos 1, 10. Esto es 2 menos 1, que es 1. Y 21 más 2 es 24, más 1, 25. 25 es igual justo a 7 por 1, 0, 3, más 2 por 2, 1, 1, más menos 1 por 1, 1, menos 1. Entonces se dice que este es combinación lineal de S. Pero cuidado, porque por ejemplo el vector 1, 0, 3 más 3 por 1, 1, menos 1, que viene a ser el vector 4, 3, 0, es también combinación lineal de S. Es también una combinación lineal de S. Por lo tanto, las combinaciones lineales de S pues son los vectores que se obtienen al coger vectores de aquí y multiplicarlos por escalas. En particular, todo elemento de S es combinación lineal de S. Porque si X pertenece a S, entonces X es igual a 1K por X, como ya sabíamos de las propiedades de los espacios vectoriales. Entonces esto implica que, bueno, entonces X es combinación lineal de S. Lo he puesto con este conjunto S, pero esto ocurre para cualquier conjunto que sea no vacío. ¿Eh? Entonces esto es es un posible ejemplo. Otro posible ejemplo de combinaciones lineales es, por ejemplo, tener el espacio de las funciones continuas, como decíamos antes. Vale, pues podemos tomar la función f de x, pues la función x, y la función g de x, la función x cuadrado. Pues ahora si consideramos la función formada por 2x más 7x cuadrado, esto es una función que vamos a llamar h de x, pues entonces h es 2 por f más 7 por g. Y h es una combinación lineal de estas dos funciones. Por lo tanto, que además es continua en este caso, ¿no? Entonces, lo que se tiene es que efectivamente esta es la definición de combinación lineal y que va a ser muy útil, ¿vale? Va a ser muy útil. Por supuesto, como podemos observar aquí, las sumas de vectores en los Rns, si v y v pertenecen a Rn, pues entonces u más v es una combinación lineal. Combinación lineal de u y v. ¿Vale? Es una combinación lineal de u y v. Por lo tanto, las combinaciones lineales no van a ser más que coger vectores del conjunto y operarlos entre sí multiplicándolos con mucho por una escala. Entonces, eso es lo que se denominan combinaciones lineales. Vamos a ver, en el siguiente vídeo, veremos que dado S, ¿vale? Pues el conjunto formado por o el subespacio vectorial generado, que es el subespacio vectorial más pequeño que contiene a S, ¿vale? Va a estar formado por las combinaciones lineales de S.
Esto, las combinaciones lineales de ese va a ser el subespacio vectorial más pequeño. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que en R2, con las rectas que veíamos anteriormente, pues esto es V y esto es U, todas las combinaciones lineales de este U y V pues va a ser el subespacio vectorial más pequeño. Pero es que todas las combinaciones lineales de este U y V o de otros vectores U y V de R1 unión R2, porque R1 unión R2 es nuestro conjunto y tiene infinitos vectores, tienen esos, estos, ¿vale? Pues todas las combinaciones lineales de vectores de esos, pues son precisamente el subespacio vectorial generado por S. Pero es que resulta que si me das un punto cualquiera, este siempre se puede expresar como combinación lineal de un vector de dos vectores de S. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que realmente, si bien esto está contenido en R2, que lo sabemos, lo que está ocurriendo es que dado un vector cualquiera X de R2, como puede ser este vector X, pues se puede expresar, siempre existen U y V de R1 unión R2 con X igual a U más V. Por lo tanto, como todo vector de R2 se puede expresar como una combinación lineal de elementos de S y el generado por S son las combinaciones lineales de elementos de S, pues entonces esto va a estar generado por S y por lo tanto lo que habremos probado es que R2 está contenido en el generado por S, que a su vez está contenido en R2 y precisamente el generado por estas dos rectas es precisamente todo el espacio. Pero bueno, para ver efectivamente en la práctica de manera más sencilla cuál es el subespacio vectorial generado por un conjunto, vamos a tener que caracterizarlo y obtener esta caracterización que va a ser fundamental. Y eso lo veremos en el siguiente vídeo. Pues nada, un saludo, espero que os haya ayudado y cualquier duda me la podéis escribir en los comentarios.